Las autoridades de gobierno recomiendan que no salgamos a la calle. Hoy, 15 de marzo, hace 2064 años, alguien más salió a la calle y le salió muy mal. Julio César fue asesinado en los idus de marzo el 15 de marzo del año 44 a.C. Así que por favor, haz caso a César, no salgas a la calle. Quédate en casa viendo vídeos de mamarrachos que beben vino mientras hablan de historia por YouTube. Así es, han vuelto las manitas. Bueno, yo ya sé que me estabais pidiendo a gritos que volviera con esta sección de mi canal. En plan, los ruegos, las súplicas, todo ha sido constante por Twitter, o sea, ha sido un no parar de la gente pidiendo, clamando por esta sección. Y siendo sinceros, siendo yo, bastante tiempo he pasado sin soltar bilis injustificada contra señores del pasado. En plan, mi psicólogo estaría súper orgulloso de ver cómo estoy lidiando con mis frustraciones y mis emociones. Pero más bien es que no he tenido tiempo ni para enfadarme contra gente que lleva muerta 1000 años, la verdad. Pero bueno, sin más dilación vamos a empezar con la segunda entrega de Gente de la historia que me cae mal. Hoy, Julio César. Ay, Julio César, general romano, conquistador, gran estratega, cónsul, dictador, personaje de Asterix. Personalmente esto último puede que sea lo único que le redima. Quiero decir, ¿habéis visto el Goodreads de Julio César? Todos son citas en plan Beni vidi vici, alea iacta es, la experiencia es la madre de todas las cosas, pero nadie menciona la de ¿sabes por dónde te puedes meter la brásica? En fin, vamos a hablar un poco de Julio César y de por qué me cae mal, porque en eso consiste esta sección del canal. A ver, Julio César ha pasado la historia por ser considerado como una de las grandes mentes del Imperio Romano, un gran estratega, un hombre espléndido, un hombre muy capaz, muy astuto, muy inteligente, un maestro. Pero eso no quita que me vaya a caer mal, de hecho puede que incluso me caiga peor solo por eso. Julio César nació en una familia patricia, que no quiere decir una familia que surgió a raíz del diario de Patricia, sino una familia noble de la antigua Roma, concretamente en la gens Julia. Así que sí, para no perder la costumbre, un hombre blanco y rico va a ser el objetivo de mi odio en esta sección. Lo heterosexual no está tan claro, hay mucho que contar sobre la sexualidad en la época romana, pero ciñámonos a que hubo rumores sobre que Julio César hizo de amante pasivo en una relación con el rey Nicómedes de Bitinia. Rumores que por supuesto él negó toda su vida, pero bueno, eso es otro tema. La gente conoce más a Julio César por su carrera militar, pero lo cierto es que él empezó ocupando el cargo de sumo sacerdote de Júpiter, los llamados Flamendialis. La cosa es que por una serie de guerras civiles y enfrentamientos entre familias nobles, un rival de la familia de César acabó en el poder, así que Julito perdió el acceso a su herencia. Y aparte pues fue destituido como sumo sacerdote de Júpiter, lo cual en verdad a la larga a Julio César le vino muy bien, porque un sumo sacerdote de Júpiter tenía muchas restricciones en su vida diaria. En plan, no podían montar a caballo, no podían tocar un caballo, no podían tocar hierro, no podían posar la mirada sobre un ejército, no podían acariciar a un perro, bueno, entre tantas otras cosas. O sea, imagínate ir por la calle y no poder acariciar perretes, o sea, es que yo no podría. Así que Julito, que ahora ya no tenía ni trabajo ni tenía herencia, pues empezó una carrera militar, que se debió de dar bastante bien porque aquí el amigo ascendió bastante rápido con campañas en Grecia, en Asia Menor, etc. Pero también aquí nuestro amigo se quería bastante, digamos. O sea, luego hablaré un poco más del ego de César porque es uno de los mayores motivos por los que me cae tan mal. Pero digamos que esto no es algo que nació cuando era cónsul o cuando ya era dictador o cuando... No es que se le viniese a la cabeza. Es que mientras estaba en el ejército intentando ascender, unos piratas le capturaron en el regreso de una de sus campañas y pidieron para liberarle una recompensa de 20 talentos. Y él les dijo a los piratas que no, que él valía más, que por qué no pedían 50 talentos para su rescate, que vamos a ver, es un insulto que pidan solo 20 para su rescate, en plan... ¿En serio? ¿En serio es por ahí por donde quieres ir? ¿En serio quieres decirle a tus secuestradores que no, que tu rescate debería valer más? Pero bueno, junto a la carrera militar, Julio César empezó lo que se llama el cursus honorum, que básicamente es una carrera política, pero en el mundo romano tenías que pasar por ciertas posiciones para avanzar al siguiente nivel, ¿no? No podías ir directamente y presentarte a, digamos, el equivalente a lo que hoy sería presidente del gobierno, no podías presentarte directamente a cónsul, sino que primero tenías que empezar como cuestor, luego como edil, luego como censor, básicamente ibas pasando los distintos niveles hasta que llegabas a la pantallita final que era ser cónsul. Bueno, y después de eso también podías acceder a otros cargos como ser nombrado gobernador de una provincia, eso también. Y este fue el caso de César, hizo todo el cursus honorum, llegó a cónsul y luego fue nombrado gobernador de la Galia Transalpina y la Galia Cisalpina, básicamente el norte de Italia, el sur de Francia
y también de la costa de lo que ahora es Croacia. Y aquí llegamos al otro gran punto por el que odio a Julio César, que es que cuando fue nombrado gobernador de estas provincias, decidió coger las 3 legiones de las que tenía poder y conquistar la Galia, que hoy es Francia. Y es que, a ver, yo aparte de por Asterix, el primer contacto que tuve con Julio César fue en clase de latín, porque nos tocó traducir La Guerra de las Galias, un libro que escribió Julio César narrando su conquista de, evidentemente, las Galias, como dice el título. Y a ver, aunque es muy fácil de traducir porque la estructura de las frases es muy sencilla, es decir, para un estudiante de latín es bastante fácil aprender latín traduciendo La Guerra de las Galias, eso es un tocho infumable que no hay quien se lo lea. Básicamente porque el libro consiste en César describiendo estrategias de batalla y en hablándote de pues, cómo es el campamento, dónde se localiza el campamento, cómo de ancho es el foso, cuántos codos de profundidad tiene el foso, dónde se coloca el foso, cómo es la línea de suministros para el ejército, no para el foso. Y es que yo sé que hay gente que le encanta la historia militar y por tanto le gustará mucho leer La Guerra de las Galias, pero es que yo, para mí, lo siento, no puedo con ello. Pero lo peor de La Guerra de las Galias y el motivo por el que de verdad ese libro me hizo odiar a Julio César es porque Julio César escribe de sí mismo en tercera persona. En plan, Julio César se sentó en su scriptorium y dijo: voy a escribir un libro sobre lo bien que se me da conquistar y encima lo voy a escribir en tercera persona. En plan, voy a escribir un libro de unas 180 páginas con frases como: informado César de los planes de los eduos. O sea, volvemos al tema del ego que tenía César. A mí me explicaron en clase de latín que era porque tenía miedo de que si no escribía su nombre en tercera persona y si lo escribía en primera persona, la gente en el futuro no iba a saber quién había conquistado las Galias, sino que iban a decir, pues el autor de este libro conquistó las Galias, pero no iban a saber quién era el autor del libro, y para no quedar como anónimo puso César en todas las frases. Tiene pinta un poco de leyenda urbana, pero bueno. Y el caso es que Julio César pues efectivamente conquistó las Galias y este es el otro gran motivo por el que odio a Julio César. A ver, Julio César invadió con éxito y conquistó las Galias, incorporándolas al territorio de lo que en aquel momento controlaba Roma, lo cual quiere decir que, de no ser por César, el latín no habría llegado a lo que hoy en día es Francia. El latín que luego evolucionaría en latín vulgar, luego en languedoil, luego en francés antiguo y finalmente en el francés moderno. Es decir, que de no ser por Julio César, hoy en día no existiría el francés, que es una lengua horrible. En francés. Y chicas, si eso no te parece suficiente motivo para odiar a Julio César para el resto de tu vida, pues no sé qué más puedo decir. Bueno, sí, puedo decir un par de cosas, las voy a decir ahora. Es que no puedo, de verdad. O sea, por supuesto que la persona responsable de que exista el francés tenía que ser alguien con un ego a la altura del de Donald Trump y que escribía de sí mismo en tercera persona. A ver, también tenéis que tener en cuenta que esto no es una biografía de Julio César, porque entonces no acabamos, porque tengo que escribir 500 páginas de guión y porque no es plan. Esto aquí me tengo que ceñir a sus biggest hits para explicaros por qué no me cae bien. Claro, en su momento lo de la conquista de las Galias sí que fue algo muy popular y de hecho Julio César se volvió muy popular sobre todo entre el pueblo romano. Pero por otro lado el Senado pues como que no estaba tan a favor, ¿no? Porque le pidieron a Julio César que desbandase sus ejércitos porque técnicamente ya había sido gobernador por más años de lo que estaba permitido y le pidieron que volviese a Roma. Y Julio César, en vez de pues no sé, desbandar sus ejércitos como pedía la legalidad y volver a Roma, Julio César pues como que tenía un poco de miedo de que si volvía a Roma sin un ejército, pues como que sus rivales políticos iban a aprovechar la situación, iban a acabar con él o le iban a apresar o cualquier cosa. Así que Julio César decidió que se la pelaba todo y marchó a Italia y a Roma con sus ejércitos, que esto es lo de cruzar el Rubicón, porque el río Rubicón era entonces la frontera, y fue lo de decir la frase famosa de la suerte está echada, que es como, no puedes sin más, en plan, chilearte, hacer cosas de forma normal, sin soltar una frase a lo Mr. Wonderful que voy a tener que estar oyendo en Brainy Quotes hasta el día que me muera. En fin, que a César lo de obedecer órdenes no se le daba muy bien, pero lo de darlas, ahí sí que era un gran maestro. Una gran maestra, una gran maestra. Volvió a Roma con su ejército, fue nombrado dictador, consiguió acabar con su rival Pompeyo. Y a ver, tenemos que tener en cuenta que dictador en la antigua Roma no significa lo mismo que significa hoy en día. Aunque de hecho Julio César tuvo mucho que ver con el cambio de significado de dictador en el sentido romano de la palabra al sentido moderno que tenemos ahora. Dictador era un cargo extraordinario que se le daba a una persona en el caso pues, de una situación extraordinaria o de una emergencia militar. Este cargo extraordinario duraba como máximo 6 meses o hasta que se acababa con la emergencia y se le daba a la persona un poder absoluto para el control del ejército o para el control administrativo
decisivo, pero en una tarea concreta, es decir, simplemente para resolver esa tarea. Pero a Julio César esto de que fuese un cargo temporal como que no le bastaba, ¿no? Así que fue nombrado dictador una vez, luego otra vez, luego fue nombrado cónsul, aunque técnicamente no podía porque ya lo había sido, luego fue nombrado dictador otra vez, luego fue nombrado dictador otra vez, y así unos 5 años hasta que finalmente fue nombrado dictador perpetuo. Julio César fue uno de los grandes responsables en acabar con la República Romana, y supongo que ya sabéis cómo me siento yo con los dictadores que acaban con repúblicas. Why should Caesar get to stomp around like a giant while the rest of us try not to get smushed under his big feet? What's so great about Caesar? Y a ver, la República Romana no era un sistema de igualdad, para empezar, porque era un sistema esclavista, te pongas como te pongas, pero aparte tampoco era un sistema democrático, ni era todo como viva, todos iguales, no, o sea, no estoy hablando de eso. Y aparte la República Romana llevaba bastante tiempo siendo bastante inestable. Quiero decir, 30 años antes se le había dado el cargo de dictador a Sila para que cambiase la constitución como le apeteciese y podía haber hecho cualquier tipo de cambio, aunque debo decir que él sí que renunció al cargo pasados los 6 meses de su nombramiento como dictador, en julio. Luego estuvieron los intentos de golpe de estado de Catilina. En fin, era un poco un sin Dios y aparte, bueno, pues era un sistema muy aristocrático porque los senadores pertenecían todos a una clase que estaba por encima del resto. Pero claro, llega César y empieza a promulgar leyes que le permiten a él nombrar a todos los cargos públicos y a los tribunos que le apetece, le nombran dictador perpetuo y entonces dices, ah, vale, espera, que ya entiendo por qué la palabra dictador pasó del sentido romano de la palabra hace 2000 y pico años al sentido que tiene hoy en día, un poco, la verdad. Aunque en el caso de César debo decir que lo de dictador perpetuo no fue tan perpetuo porque le nombraron dictador perpetuo en febrero del año 44 a.C. y un mes después, en los idus de marzo, es decir, el 15 de marzo, fue asesinado. When did it become okay for one person to be the boss of everybody, huh? Because that's not what Rome is about. We should totally just stab Caesar! Que también tengo que decir que como asesinato fue un poco ridículo, porque César llevaba los últimos años garantizándose el control del Senado, nombrando a él mismo a los senadores que más le convenían para tener aliados y básicamente controlarlo como él quisiera. Pero es que aún así los senadores que eran contrarios a César consiguieron organizar una conspiración para matarle sin que la gente se enterase, pero es que además eran como unos 60, ¿sabes? En plan, era difícil ocultarlo. Pero es que aparte algunos de los historiadores de la época nos cuentan que hubo 60 senadores cuchillo en mano yendo a matar a César en el Senado, y entre esos 60 senadores con 60 cuchillos consiguieron acuchillarle un total de 23 veces, lo cual hace, espera, que no soy matemático, un total de 0,38 cuchilladas por conspirador. O sea, un poco torpes ya eran, también te digo. La cosa es que Julio César acabó con la República porque por un lado era todo un sin Dios, pero por otro lado muchos de los conflictos que le servían de excusa para decir uy, esto es un sin Dios, necesito poner orden, los había causado él mismo, como por ejemplo la guerra civil con Pompeyo, y lo consiguió hacer progresivamente acumulando poder en su persona. Y por si esto no fuese suficiente ya para que me cayese mal, luego César ha sido inspiración para personajes como el emperador Palpatine, y fue también el mismo modelo que usó Napoleón para coronarse emperador. Por supuesto, otro francés, si es que yo no digo nada. En fin, también es verdad que Julio César tiene algunas cualidades que le redimen un poquito aparte de aparecer en Asterix, y es que es verdad que Julio César promulgó algunas medidas para mejorar la vida de los romanos pobres. Por ejemplo, pasó una ley siendo cónsul para reorganizar el reparto de tierras para que los romanos más pobres también tuviesen acceso a tierras. Aunque si eras pobre y no tenías la suerte de ser un ciudadano romano, pues a llorar al llororium, ¿vale? En fin, otras cosas por las que me cae mal César. Ah, sí, quemó la biblioteca de Alejandría. A ver, durante la guerra civil con Pompeyo, César viajó a Alejandría pues persiguiendo a su rival, y allí se encontró con que el faraón se le había adelantado y había asesinado a Pompeyo a traición, y le había servido a Julio César la cabeza de su rival en una bandeja. Esto a César le sentó fatal, en primer lugar porque Pompeyo anteriormente había sido aliado suyo, pero en segundo pues por orgullo, porque era un ciudadano romano, porque le había asesinado a un extranjero y también porque le había asesinado a traición, y eso no era honorable. Y bueno, porque en verdad lo de llegar a un país nuevo y que te reciban en el puerto con una cabeza ensangrentada en una bandeja, pues tampoco sienta muy bien, no es como para ponerle una estrella en TripAdvisor, por lo menos. Así que Julio César, en lugar de darle las gracias al faraón por la ayuda que le había dado, decidió que iba a apoyar a la esposa, hermana y rival
del faraón, Cleopatra. Recordad lo que os dije de que Egipto era la Alabama del mundo antiguo y los faraones cometían mucho incesto para mantener la línea de sangre pura. Pero claro, cuando César decidió apoyar a Cleopatra se encontró con que estaba en Alejandría rodeado y sus ejércitos todavía no habían llegado. Y bueno, el caso es que Julio César tenía que esperar a que llegasen los refuerzos, pero por otro lado tenía a la flota leal al faraón justo delante del puerto de Alejandría dispuestos a atacar. Entonces, para que no entrasen y no les diesen pal pelo, pues Julio César decidió quemar su propia flota y así bloquear el puerto. Lo que pasa es que, claro, Julio César, un hombre que se quiere tanto, que escribe de sí mismo en tercera persona y que le insiste a unos piratas que qué es eso de cobrar tan poco por su recompensa, pues él no, lo de que el fuego se le podía ir de las manos no lo considera. No, ella no aprende, no, ella no es profesora como otras, ella no aprende, ella no aprende, ella no es profesora como otras, ella... nada. Pero claro, en esa época la prevención contra incendios y los anuncios en plan de no vayas a quemar unos rastrojos que el fuego se puede ir de mano, pues como que no estaban a la orden del día, y el fuego se expandió y llegó al parecer hasta la biblioteca de Alejandría. Y obviamente supongo que sabréis cómo me siento yo con la gente que quema libros. Ya ver, entre los historiadores hay bastantes versiones. Por ejemplo, según Plutarco, el fuego que provocó Julio César quemó y destruyó la biblioteca de Alejandría por completo. Otros historiadores simplemente hablan de que el fuego se expandió al puerto y allí se quemaron un gran número de libros, indicando que probablemente pues lo que se quemase fuese como algún tipo de almacén que estaba cerca del puerto. Fuera como fuese, la pérdida de libros debió ser bastante considerable, porque años después Marco Antonio regaló a Cleopatra unos 200.000 libros de la biblioteca de Pérgamo en compensación a los que se habían perdido en la biblioteca de Alejandría. La biblioteca de Alejandría de todas formas no se destruyó del todo en términos de que se reconstruyó y sigue habiendo una biblioteca en Alejandría, aunque con mucho menos esplendor del que había tenido hacía unos siglos. Más cosas... Ah, sí, cambió el calendario, que a ver, era necesario porque el calendario anterior tenía como 304 días y había una descompensación enorme. En diciembre un año te caía en otoño, 2 años después te caía en verano, y a ver quién es el listo que se pone jerseys navideños y a cantar All I Want for Christmas is You a 40 grados a la sombra. Así que sí, el cambio era necesario, pero Julito, ya que me cambias el calendario y me organizas todo este pitote, cámbiamelo bien, que pusiste que el año duraba 365 días con 25, cuando en realidad duraba 365 días con 24-25. Que me diréis, menudo detallito de mierda, y solo son 0,075 días, tampoco es tanto. Pero con el calendario de aquí el amigo Julio, cada 4 siglos se pierden 3 días, más o menos. O sea, para que os hagáis una idea, ahora mismo el calendario juliano es como unas 2 semanas antes de la fecha en la que estamos en el calendario gregoriano, que es el que usamos ahora. Que you tried, Julio, pero si vas a organizar el pitote de decirle a todo el mundo en plan de... Oye, mira, es que llevamos como no sé cuántos años usando un calendario que es una birria. Este año va a tener que tener 445 días para compensar, y entonces cuando lleguemos ya al 1 de enero, a partir del 1 de enero, todos los meses van a tener 30 o 31 días y ya vamos a estar todos perfectos. Pues si vas a hacer a la gente pasar por todo eso, pues al menos hazlo bien, vaya. Luego está el hecho de que le pusiesen el nombre de Julio César a un mes, el mes de julio. Aunque bueno, no es justo culpar a Julio César y a su ego masivo de esta decisión, porque fue una decisión tomada por el Senado tras su muerte, por una recomendación que hizo Marco Aurelio, que decidió que el mes de Quintilis pasaría a llamarse un mes de julio. De todas formas, es curioso que todos los meses del año hoy día tengan todavía el nombre de una dedicación a un emperador o a un dios romano, salvo a partir de septiembre. En plan, a partir de septiembre, que todavía tienen los nombres de los números que ocupaban originalmente en la posición del calendario. En plan, cualquiera diría que parece como que se los dejaron reservados, en plan de no, pues si después se nos ocurre dedicar otro mes a otra persona, pues tenemos aquí septiembre, octubre y no tenemos que quitar dedicación a nadie. Siendo sinceros, la temporada de septiembre a diciembre es la mejor del año, porque primero es Halloween season, luego es Christmas season, o sea... No sé, pasemos a llamar diciembre en honor a Mariah Carey y dejémonos ya de tonterías, que total, diciembre lleva sin ser el 10º mes del año desde la campaña de Numancia. Ya va siendo hora de actualizarnos un poquito. En fin, que yo creo que ya he hablado bastante por hoy. En fin, ya me callo. Muchas gracias a todos mis patrons por el apoyo que muestran a este mamarracho en sus locas aventuras, y en especial a Daniel Sampere Lorenzo y a Marcos Ventura Armas. Sin vuestro apoyo esto no sé si sería posible, pero desde luego sería mucho más difícil. Ah, bueno, sí, un último detalle por el que me cae mal Julio César es porque da nombre a una ensalada que no es una ensalada ni es nada, es un bocadillo deconstruido, ¿vale?